Jornada Académica Científica 2017-1. Apreciados participantes de PROESAT de las distintas secciones, bienvenidos a esta presentación en el marco de la Jornada Académica Científica de PROESAT del periodo 2017. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes algo que nos involucra a todos, porque lo que vamos a hablar hoy día es algo importante para el desarrollo profesional y también el desarrollo empresarial. Así es que hoy día, en el ámbito de la ciencia que nos convoca ahora en esta jornada, vamos a hablar acerca de la investigación en las ciencias contables y vamos a hacer algunas reflexiones y algún análisis en nuestra presentación. Así que acompáñenos para poder ver lo que hemos presentado para hoy día, ya que lo traemos con mucho cariño. Vamos a ver algunas consideraciones a manera de introducción. En nuestro país nosotros tenemos un marco legal que habla acerca del énfasis de la investigación en nuestras universidades. La Universidad Peruana está empezando a tomar un vuelco acerca del énfasis en cuanto a sus procesos, en cuanto a sus políticas y en cuanto a la orientación de sus recursos financieros. La investigación hoy por hoy se ha vuelto una necesidad de todas las universidades para poder incluirla de manera eficiente y explícita en cada currículo de la formación profesional. Así que la ley entonces nos enmarca a que tenemos que empezar a realizar investigaciones y a realizar aportes a la ciencia y al mundo empresarial. Además del marco legal, nosotros también tenemos un marco referencial en cuanto al nivel académico, ya que en el nivel académico nosotros debemos considerar las normas, procedimientos y políticas que regulan el quehacer en la investigación y el quehacer científico en cada una de las universidades. Las universidades entonces tienen su propio marco en cuanto a sus normas, sus reglas y sus políticas de la investigación. Pero también tenemos un marco profesional que nos lleva a pensar en que nuestra profesión también tiene que estar involucrada y tiene que estar incluida en este proceso de la producción de conocimientos, la generación de técnicas, la generación de metodologías que permitan a los usuarios abordar de mejor forma las decisiones y el análisis del entorno empresarial. El Banco Mundial, en el periodo 2015, hizo una evaluación acerca de la inversión que habían hecho las universidades en el mundo, y de un total de 144 universidades, el Perú se situó en el puesto 117 en cuanto a la inversión de su PBI. Y uno puede decir, quizá no estamos muy adelante, y es cierto, pero lo que más preocupa es la otra cifra, que repercute o está visualizada desde el punto de vista del PBI. Según el PBI, el Perú ha invertido el 0.15% de su PBI en la investigación, desarrollo, ciencia y tecnología, lo que implica de que ni siquiera hemos alcanzado un 1%. Eso puede derivar en muchos otros aspectos relevantes del desarrollo socioeconómico, ya que al no tener mucha inversión en este rubro, la investigación, no podemos desarrollar muchas técnicas, no podemos desarrollar muchos métodos, no podemos desarrollar muchos conocimientos que pueden ayudar a desarrollar mejor la entidad, la empresa y por ende la sociedad. Así que la contabilidad en este entorno también tiene un sesgo especial, una mención especial, ya que hay muchas dificultades en nuestra profesión que a veces nos limitan a realizar algunas investigaciones. Por ejemplo, nuestra currícula no está alineada, la de las universidades, la currícula universitaria en general no está alineada a fomentar la investigación. Recién en estos últimos años ha empezado a surgir esa necesidad de alinearnos para que la profesión sea una profesión que aporte a la empresa y que no solamente sea en términos operativos un profesional que entrega información, que cumple con las normas, que cumple con la tributación, que cumple con las declaraciones, sino que además pueda entregar información, pueda entregar reportes, pueda innovar, pueda ser creativo de algunos aportes a la empresa y por ende también a la ciencia. El profesional contable entonces se ve incluido en esto
y es necesario pues que deje de ocupar un nivel operativo que últimamente en estos últimos 10 años se lo ha empezado a incluir y más bien retome ese reto fundamental y ese lugar que tenía antes a nivel gerencial. Se escuchaba muy a menudo que los contadores eran de alguna forma cerebros en cuanto a las decisiones empresariales, pero últimamente hemos sido sesgados para el lado operativo, para cumplir, para llenar formatos, para hacer procesos automatizables o sistematizables. Y ahora con la aparición de sistemas, pues el contador ha quedado un poco relegado en ciertos aspectos. Así que hay una gran oportunidad en cuanto a esto, pero también necesitamos entender de que necesitamos prepararnos. Como parte de nuestra temática, queremos mencionar lo siguiente. La contabilidad determina qué elementos forman el patrimonio de la empresa, qué valor se le da a cada uno y, asimismo, cuál es la situación de todos estos elementos en un momento determinado, cuál es la evolución de todos y cada uno de esos elementos. Si bien es cierto, nosotros partimos del hecho contable, del análisis del patrimonio como fundamento de la existencia de una empresa, también hay que ser cautos porque cuando nosotros hablamos de contabilidad, muchas veces ya se la ha conceptualizado y se la ha definido como un conjunto de procesos, como un conjunto de técnicas, como un sistema, como un arte. Y en la revisión de la literatura yo sé que ustedes, amigos, han podido verificar que el concepto es muy variado. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de investigación científica, es necesario que también reflexionemos en qué tipo de ciencia es la contabilidad, porque de ahí va a derivar la naturaleza de nuestras investigaciones, los instrumentos que vamos a utilizar y el aporte que podemos nosotros entregar a raíz de nuestras investigaciones. Así que es cierto, somos la ciencia que evalúa el patrimonio y los movimientos del tal, pero también necesitamos ahora entrar a un marco que sea un poco más específico acerca de la contabilidad. Tenemos entonces que entre las definiciones que hemos encontrado, muchos hablan de que es una ciencia aplicada, que sería una ciencia factual, o sea, que se ocupa mucho de los fenómenos, que se ocupa mucho de las acciones que existen en el entorno, que están en el campo, en el quehacer cotidiano de esta profesión. Otros también argumentan de que posiblemente no esté sesgada a una aplicación a los procesos, a la vida operativa y explicar desde ahí los fenómenos, sino que dicen que es una ciencia pura, formal, porque tiene que ver mucho con los teoremas y los principios. Y hay otros que la califican como una ciencia social. El propósito de nuestra presentación, nuestros estimados amigos, no es dilucidar ni ponernos en una posición específica en cuanto a estos planteamientos, pero sí analizarlos para darnos cuenta de qué tipo de trabajos podemos realizar. Así que, apreciados participantes, ya cada uno estará sacando sus propias conclusiones respecto a lo que significa este concepto. Analicemos entonces un poco qué tiene que decirnos el concepto de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada es el campo de investigación en el que los problemas científicos con un posible sentido práctico se investigan con base en los descubrimientos de la ciencia básica, o sea, la ciencia pura. La ciencia pura es entonces base para la ciencia aplicada. Más que ser una investigación libre, tiene un objetivo o mandato. De esa investigación se esperan eventualmente descubrimientos de interés práctico, como por ejemplo los efectos de la contaminación por químicos o de la desigualdad social en la salud. Sin embargo, se espera que la investigación aplicada arroje conocimientos, no diseños para artefactos o planes de acción que son productos de la tecnología. Típicamente, el científico aplicado utiliza generalizaciones y teorías en vez de inventarlas o ponerlas a prueba. A su vez, el tecnólogo utiliza algunos de los resultados de la ciencia aplicada. Hemos subrayado algunos de los términos que nos pueden ayudar a entender qué es una ciencia aplicada. Entonces, podemos resumirla como que la ciencia aplicada es aquella que
incluye el análisis de la información o el procesamiento de la información a nivel práctico. De lo que ya existe, analizamos, relacionamos, conceptualizamos y damos conocimientos respecto a estas vinculaciones, a estas asociaciones de conceptos, a estas asociaciones de resultados que encontramos en nuestro entorno. Esa es una ciencia aplicada, está enfocada al análisis pragmático de la situación y de la información que encontramos. No así la ciencia pura. La ciencia pura nos habla acerca de que son las que se ocupan de las formas o estructuras ideales, analizando y teorizando sobre definiciones, axiomas o proposiciones, relacionando signos. Se basan en la abstracción mental o razonamiento y no en la experimentación. Son precisas. Las ciencias formales o las ciencias puras o básicas, como también se las puede ubicar, son aquellas entonces que sí entregan un conocimiento desde la lógica, desde el razonamiento, desde la filosofía y aportan al conocimiento creando nuevos conceptos, creando nuevas corrientes, creando nuevos pensamientos y nuevos razonamientos. Así que tenemos en la ciencia pura no un análisis del entorno o de la información que encontramos dentro del entorno, sino más bien creamos información para el entorno. Entonces, llegamos a la gran pregunta: ¿qué tipo de ciencia será la contabilidad? Estimado participante de esta presentación, saca tus propias conclusiones. Tú eres inteligente y sé que lo vas a poder hacer. Así que no es nuestro objetivo ponernos en un planteamiento. Continuamos entonces mirando que la contabilidad tiene algunas áreas de desarrollo. Miremos lo siguiente. Las áreas de estudio de la contabilidad, según los organismos internacionales que regulan la contabilidad en el mundo, son los siguientes: la auditoría, las finanzas, los costos, la tributación o los tributos, la contabilidad, la ética en el ejercicio profesional, la educación y formación profesional, la responsabilidad social y también ahora se habla mucho de la responsabilidad ambiental. Así que son áreas que nosotros tenemos del conocimiento que están involucradas en nuestra profesión. A continuación vamos a ver algunas formas en cómo podemos nosotros ir identificando algunos temas, algunas variables y algunos conceptos que nos pueden ayudar a hacer algunos planteamientos en la contabilidad. Yo sé que muchas veces nosotros no sabemos por dónde empezar. Tenemos la idea de que cuando nos dan un asesor o nos asignan una persona, esa persona nos va a solucionar los problemas de cómo hacer una investigación y cómo solucionar algunos problemas en nuestro entorno o en el lugar donde estamos trabajando. Pero sé que muchas veces te has encontrado con que al momento de ir a un profesor o a ir a una persona que ha hecho investigación, le has ido a preguntar qué puedes investigar y entonces él te ha devuelto la pregunta: ¿qué te gustaría investigar? ¿Qué te gustaría conocer? ¿Qué problemas has visto en el entorno? Y entonces otra vez quedamos en foja cero porque al momento de irnos a recibir una respuesta que nos ayude a hacer un planteamiento, hemos recibido una pregunta que nos devuelve la responsabilidad de pensar en algo que hacer. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido esa dificultad y el contador en su perfil siempre es una persona práctica. Así que no nos preocupamos mucho de la redacción o de filosofar o de pensar mucho en inferencias lógicas, pero es necesario al momento de hacer planteamientos. Entonces es requerido en nuestra labor de investigación que nosotros entendamos algunas cuestiones técnicas o algunas cuestiones prácticas que nos pueden ayudar. A continuación voy a presentar una forma de cómo podríamos nosotros ir identificando estos planteamientos, estos problemas o estas variables o estos conceptos que van a ser útiles para las investigaciones que queremos realizar. Así que memoricemos las áreas. ¿Cuáles son? Auditoría, finanzas, costos, tributos, contabilidad, ética, educación y formación profesional, responsabilidad social y responsabilidad ambiental. A continuación, entonces, vamos a empezar con auditoría
Y vamos a presentar solamente algunos ejemplos, ya que el tiempo es corto, pero cada uno de ustedes va a poder utilizar esta técnica para los siguientes elementos que hemos presentado acá. Vamos entonces con auditoría. En nuestro trabajo, en nuestra labor para esta presentación, hemos elegido algunos conceptos que entregan algunos autores. Por ejemplo, Porter, en 1983, dice que la auditoría es el examen de la información, por una tercera persona distinta de quien preparó y también distinto al usuario, con la intención de establecer su veracidad y el dar a conocer los resultados de este examen. Ello con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario. Notemos aquí, hemos subrayado intencionalmente en este concepto algunos subconceptos, si le podemos llamar así, dentro de esta definición de Porter, para que nosotros hagamos un análisis bastante sencillo, pero que nos va a ayudar. Miremos acá entonces, hemos tomado los términos que hemos subrayado y los hemos dividido en forma intencionada de la siguiente manera. El examen de la información, cuando nosotros hablamos de examen de la información, nosotros podíamos hablar de la eficiencia de las técnicas, de la creación de nuevas técnicas, de la validación de las técnicas. Y miren, ya estamos empezando a hablar de algunos conceptos que se pueden investigar. Yo podría plantear y decir lo siguiente: de todas las técnicas que existen en cuanto al examen de la información, ¿cuál es la validez de todas estas técnicas que se utilizan? ¿Cuál es la eficiencia que repercuten estas técnicas en un análisis de una auditoría o en un examen de la información? También hemos subrayado que lo hace una tercera persona. Y al mencionar a la tercera persona, yo digo, ¿qué cualidades debe presentar esta tercera persona? ¿Qué cantidad de personas deberían intervenir en una evaluación? ¿Qué tipo de experiencia debe tener? ¿Qué normas debe aplicar esta persona? ¿Y cómo las aplica? ¿Las aplica en un 100%? ¿Depende del tipo de la evaluación? ¿Depende de la pericia? ¿De qué depende que tome o toque algunas normas en cuanto a su evaluación? Hemos subrayado también la persona quien elabora la información. Y miren, de acá hemos tenido, por ejemplo, podemos analizar las cualidades de esta persona, las experiencias, el grado de independencia de criterio, y ya con toda esta información yo ya puedo ir tejiendo. Muy bien, quiero ver entonces la independencia de criterio. Quiero ver en qué grado. ¿Será que puedo medir los niveles de la independencia de criterio? ¿Será que puedo analizar algunas cualidades específicas que debe tener esta persona que elabora la información financiera? Sí, debe ser contador. Eso no es necesariamente una cualidad. Es una condición, es una situación, pero no necesariamente una cualidad. Entonces, podemos ir analizando esto y podemos ir investigando cuáles son las cualidades que debe tener un contador. ¿Cuál es el nivel de independencia de criterio que tienen los contadores al elaborar una información? ¿Se dan cuenta? Podemos ir entonces a través de este análisis, ir identificando algunas variables que nos pueden ayudar a realizar algunos planteamientos. Regresemos a lo nuestro. Tenemos también que existen usuarios de la información. Estos usuarios, ¿qué cualidades tienen? ¿Cuáles son el tipo de usuarios que existen? ¿Cuál es la exigencia que los usuarios tienen respecto a la información? ¿Qué indicadores exigen los usuarios? ¿Qué indicadores necesitan los usuarios? Y podemos tener un sinnúmero de elementos que podemos seguir utilizando. Apreciados participantes, aquí hay planteamientos. Aquí podemos obtener algunas ideas para ir haciendo nuestros planteamientos. Tenemos la veracidad de la información, otro elemento que está dentro del concepto de auditoría. ¿Qué métodos puedo aplicar? ¿Cómo implemento criterios para analizar la veracidad de la información? ¿Qué calidad debe tener la información que yo evalúo para que realmente pueda decir si es válida o no? También hemos resaltado dar a conocer resultados del examen. ¿Cuáles son estas vías de comunicación? Ahí podríamos analizar las vías de comunicación,
la efectividad de las vías de comunicación para dar a conocer el dictamen o el resultado, los formatos a través de los cuales yo hago la exposición, la oportunidad, o sea, el momento oportuno en el que yo tengo que realizar esta exposición. Asimismo, también podemos analizar la necesidad de aumentar la utilidad de la información para el usuario. ¿Qué tipo de utilidad o qué tipo de importancia puede tener para el usuario? ¿Cómo puedo yo darle un plus, darle mayor necesidad para el usuario de que reciba una información que le sea útil? ¿Qué tipo de información puedo usar? Entonces acá puedo yo determinar los indicadores para la gestión. Tengo que analizar o puedo analizar también la oportunidad de la entrega de la información. ¿En qué momento hago la entrega de esta información? Miren, todos estos elementos los hemos obtenido del concepto de la auditoría. Y allí, apreciados participantes y oyentes, investigadores de la ciencia contable, eso quiere decir entonces que yo tengo que partir de conceptos. Yo puedo partir de conceptos y a raíz de los conceptos que yo analizo, puedo ir identificando algunas variables que me pueden ayudar para hacer planteamientos. Yo quiero hacer un planteamiento acerca de la cualidad del auditor, entonces estaría hablando de esta tercera persona, ¿no?, que tenemos acá. O yo quiero hablar acerca de la veracidad de la información, entonces puedo tomar por estos caminos, ¿no?, que tenemos acá, estos conceptos acerca de la aplicación de los métodos, el análisis, la implementación de criterios. Esta es una metodología que yo les invito a poner en práctica para que a través de los conceptos que nosotros tenemos de algunos elementos que queremos investigar, nosotros podamos sacar provecho y poder identificar las variables que podemos emplear en nuestros planteamientos. Otro de los conceptos es de Holmes, que en 1984 sostiene que la auditoría es el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos. Muy bien, hemos subrayado también lo que en este concepto existe. Tenemos el examen crítico y sistemático de la actuación y el examen crítico y sistemático de los documentos financieros y jurídicos. Asimismo, hemos subrayado también la finalidad de averiguar la exactitud, la necesidad de averiguar la integridad y la necesidad de averiguar la autenticidad de los mismos. Miren, es otro concepto, pero en este otro concepto yo también puedo identificar algunos pensamientos claves. El examen crítico y sistemático de la actuación, yo puedo analizar la evaluación crítica y sistemática en la auditoría, puedo analizar la sistematización del proceso de auditoría, la integridad de los elaboradores de los estados financieros, porque estamos viendo la actuación, el recurso humano que hace la información. Puedo analizar los niveles que tiene de moral, los niveles de integridad ética o moral que puede tener el que elabora los estados financieros o el que los audita. El examen crítico de los reportes financieros. Técnicas de evaluación crítica de los estados financieros. Puedo ver ahí la creación de cuestionarios que identifiquen falencias de quienes elaboran los estados financieros, entre otros conceptos que yo puedo analizar. Averiguar la exactitud. Puedo aplicar técnicas de trazabilidad. La trazabilidad es aquella técnica que me ayuda a dar seguimiento a algo desde sus inicios, de cómo va en la secuencia en la que ha sucedido las cosas. Entonces yo puedo hacer un rastreo, a eso se le llama trazabilidad. La identificación de partidas significativas. ¿Cuáles son las partidas más significativas para hacer el análisis de la información, para hacer la toma de decisiones o para darle más énfasis en la preparación, para darle mayor preocupación en no agrupar como los contadores a veces tenemos en partidas, sino hacerlo de manera explícita y explicitarlo en nuestras notas y tenerlo con mayor detalle. Averiguar la integridad, ¿no? También habíamos subrayado esto. Podemos ver algunas técnicas de rastreo de los saldos, técnicas de muestreo,
creación de la metodología que evalúe a quien elabora las formas de determinar los saldos clave, entre otros. Asimismo, también se habló, según este autor, acerca de averiguar la autenticidad. Aquí podríamos aplicar algunas técnicas de verificación de la veracidad de la información, verificación de los métodos de evaluación. Podríamos hablar acerca del control interno que se realiza en el ente. Miren, es una forma práctica y didáctica de poder encontrar algunas de las variables que queremos estudiar. Otro autor u otra autoría de un concepto está en el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, que sostiene que la auditoría es un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados de estados financieros preparados por una empresa o por una entidad para su presentación al público o a otras partes interesadas. En este concepto, según lo que hemos subrayado, siguiendo el mismo proceso y siguiendo la misma técnica, tenemos expresar opinión sobre razonabilidad, donde podríamos analizar la razonabilidad en los dictámenes. ¿Hay razonabilidad en los dictámenes? Yo podría hacer un estudio, una investigación sobre este aspecto para identificar cómo yo puedo definir y evidenciar que sí son razonables los dictámenes que uno realiza, que se realizan en la auditoría. La razonabilidad de las técnicas de la auditoría. ¿Son razonables? ¿Son técnicas? ¿Son sustentables? Expresar opinión sobre la consistencia de la información, sobre las técnicas para determinar la consistencia de la información en la auditoría. Puedo ver también en el caso de la expresión de la razonabilidad sobre la aplicación, la razonabilidad en la aplicación de los principios contables, en el proceso contable, conocimiento, grado de aplicación de los principios contables en la elaboración de los estados financieros. Y finalmente, este concepto nos aclaraba de que es para exponer la información al público u otros interesados. Entonces aquí podríamos analizar en qué momento es necesario mantener la confidencialidad de la información, la exponibilidad de la información según el tipo de usuarios, la determinación de la calidad y tipo de información para los usuarios, entre otros conceptos relacionados a este. Noten que lo que estamos haciendo acá es a partir de los conceptos para que podamos identificar algunas variables. Hay otra área que también en este caso vamos a analizar, que es el área de finanzas. En finanzas, con la misma técnica, vamos a analizar el concepto. Dice, es la disciplina que mediante el auxilio de otras, tales como la contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de los recursos humanos y materiales, optimización de recursos, de tal suerte que, sin comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un beneficio máximo y equilibrado para los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad. Esto lo sostiene Ortega. Entonces, siguiendo la misma técnica, tenemos optimizar el manejo de los recursos humanos, optimizar el manejo de los recursos materiales, la libre administración, que es un concepto interesante incluido en esta definición, el desarrollo futuro de la empresa y del entorno y de los trabajadores, el beneficio máximo y equilibrado. Noten que aquí hay conceptos sumamente interesantes. Yo podría hacer una investigación solamente de beneficio máximo equilibrado. ¿Qué es beneficio máximo equilibrado? ¿Cómo puedo medir el beneficio máximo? ¿Y cómo puedo hacer el equilibrio de ese beneficio máximo? Es bien interesante analizar esto. Así, hemos puesto como ejemplos para optimizar el manejo de los recursos humanos, indicadores de gestión sobre recursos humanos, gestión de rotaciones y ausentismo, gestión de puestos y funciones, estilos de liderazgo. Ya estamos entrando a un ámbito distinto, ya estamos hablando de una auditoría de gestión, de una auditoría de recursos humanos. Miren que solamente a raíz de un concepto nosotros ya podemos ver los manejos. Como es un concepto de finanzas, nosotros podríamos decir que necesito saber esto para que podamos optimizar y mejorar la aplicación y el uso de los recursos que tiene la empresa.
Bueno, ahí están los ejemplos. Sé que vamos a poder sacarle el máximo provecho y espero que dentro de este esquema nosotros hayamos entendido esta mecánica de cómo hacer para poder encontrar algunas variables que podemos investigar. Así que para una próxima oportunidad, yo sé que ustedes van a tener mucho cuidado respecto a decir que no es posible hacer una investigación en contabilidad o que no encontramos una variable o que no encontramos un planteamiento, porque en realidad de los mismos conceptos hemos podido apreciar de que sí es factible poder obtener subconceptos, que hemos podido obtener algunas definiciones, que hemos podido tener algunos pensamientos, algunos razonamientos que nos ayudan a identificar algunos conceptos muy puntuales. A esos conceptos nosotros lo podemos denominar variables. Muy bien, y tenemos entonces un último desarrollo, ya lo vamos a poder ver en forma rápida. El área de estudio que hemos seleccionado ahora es contabilidad. Según García, sostiene que la contabilidad es una ciencia aplicada que se ocupa de la descripción cuantitativa y la protección de la existencia y la circulación de objetos diversos en cada ente u organización social. Siguiendo el mismo esquema, tenemos tres grandes subconceptos que están dentro del concepto de contabilidad. Tenemos la descripción cuantitativa, la protección de la existencia, la circulación de objetos diversos. Aparentemente son conceptos muy generales, pero a raíz de ellos podemos nosotros ser más específicos e ir identificando algunos conceptos que nos van a ayudar a hacer algún planteamiento. Por ejemplo, en la descripción cuantitativa, la evaluación del activo, la evaluación del pasivo, la comparabilidad de las cuentas, la determinación de los saldos, las técnicas que nosotros utilizamos. Podemos hacer la técnica de la partida doble. ¿Por qué no haber una partida triple o una partida simple o una partida cuádruple en la que nosotros simplemente tengamos una forma y un esquema de registro de la información que nos pueda permitir tener algunas variantes y potenciar la toma de decisiones? En cuanto a la protección de las existencias, podemos hablar del control interno, el aseguramiento de la liquidez, la evaluación de las desvalorizaciones, la evaluación de las depreciaciones, la revaluación de los activos, las rotaciones, etcétera, etcétera. Podemos analizar muchos aspectos en este ámbito, en este subconcepto. Asimismo, la circulación de objetos diversos, tenemos la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventarios, el capital de trabajo, flujos de operación, bienes mantenidos para negociación, la evaluación de estos, el valor razonable en la evaluación de activos biológicos, la capitalización de reservas como acción ficticia financiera, la morosidad, entre otros. Noten que al haber hecho este análisis de un concepto, hemos desprendido subconceptos. Esos subconceptos, si pueden variar, si puede medirse, si pueden ser analizables a través de alguna técnica, sea la observación o sea a través de algunas fórmulas o a través de algunas operaciones matemáticas o a través de algunas técnicas estadísticas, entonces yo puedo decir que tengo una variable, que es un concepto que varía, que puedo medir. De todo lo que hemos hablado, entonces quedamos y resumimos lo siguiente. Algunas variables que nosotros hemos podido identificar de todo lo que hemos hablado pueden ser los siguientes: la rentabilidad, la estructura financiera, control interno, liquidez, gestión financiera, morosidad, aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, diferencias financieras de aplicar métodos de evaluación de existencias, ¿no? Podemos tomar un método, podemos tomar otro método, ya que nosotros en nuestra norma tenemos una indicación de que tenemos que aplicar un método preferente, pero podemos aplicar otros y la ley tampoco nos impide. Veamos entonces, para poder aterrizar ya en la forma de cómo podemos hacer un planteamiento en las investigaciones. Primero, tenemos que analizar que la investigación científica tiene dos componentes fundamentales: el enfoque de la investigación
y el alcance o énfasis de la investigación. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es la forma como yo voy a plantear, la forma como yo puedo explicar mi planteamiento, la naturaleza del planteamiento. ¿Y eso deriva de qué? De que si yo hago un pensamiento o un planteamiento inductivo o hago un planteamiento deductivo. ¿Qué es un planteamiento inductivo? Un planteamiento inductivo es cuando yo parto de generalizaciones que existen en el entorno y voy a encontrar algo específico. De todas las teorías, de todos los procesos, de todas las técnicas que yo puedo encontrar en el entorno contable, determino, voy analizando y entonces hago una conclusión que puede convertirse en algún momento en alguna teoría o puede quedar simplemente como una hipótesis. Pero de todo lo que existe, de toda la información, de las características de esta información, yo puedo llegar a algo específico, a concluir en alguna propuesta, en algún planteamiento. Puede ser un concepto, puede ser una técnica, puede ser una definición. A eso se le llama un enfoque inductivo. A ese tipo de enfoques de investigación, de hacer este proceso, se le llama enfoque cualitativo. Tenemos ahí algunos ejemplos. Factores que determinan la morosidad, la determinación del concepto patrimonio, que ahí es tan variado en el ámbito empresarial, es muy variado. Y entonces nosotros podríamos indagar sobre esto. De todos los conceptos que revisamos, llegamos a la conclusión de hacer un único concepto que englobe a todos. Muy bien, teoricé el concepto. A ese tipo de estudios se le llama entonces enfoques cualitativos. Es un enfoque cualitativo que parte de la forma inductiva de hacer el análisis. Ahora, por otro lado, yo puedo partir no de las generalidades, no de todo lo que existe en el entorno, sino yo puedo partir más bien de puntos específicos, de algunos datos numéricos, de algunas cantidades, de alguna información específica que yo puedo tener. Por ejemplo, yo puedo partir de la rentabilidad. Ya es un concepto dado, ya es un concepto que existe, entonces yo digo voy a estudiar la rentabilidad o yo voy a estudiar alguno de estos aspectos que yo quiero conocer desde ya un concepto establecido. A ese tipo de formas de estudio se le llama enfoque deductivo, que yo parto de conceptos específicos para dar generalizaciones. Mis resultados entregan generalizaciones que pueden aplicarse en otros entornos o en realidades similares. Esa es la diferencia entonces entre lo deductivo y lo inductivo. En lo inductivo yo partía de lo que existe, de lo que ya existe para terminar y concluir en algo específico. Sin embargo, en el deductivo es al revés. Yo parto de lo específico para hacer generalizaciones. Por ejemplo, podríamos hablar en el caso de un enfoque cuantitativo del comportamiento de la morosidad. ¿Cómo se comporta la morosidad? Y entonces yo determino y digo muy bien, este es el comportamiento de la morosidad del sector ganadero, de las empresas que están en el sector ganadero. Y hago un historial y hago una línea de comportamiento de la morosidad. Entonces, al hacer eso, yo puedo decir después, a nivel del sector ganadero, en empresas del sector ganadero, la morosidad puede comportarse de esta manera. Empiezo a generalizar. ¿Nos damos cuenta? En el inductivo era al revés. Yo no estoy generalizando, yo estoy tratando de encontrar un punto en el que yo pueda tener ya algo específico. También podría hablar en el caso del método cuantitativo o del enfoque cuantitativo, la estructura del patrimonio de un sector económico. Yo quiero analizar de este sector cuál es la estructura, a ver si encuentro algún patrón que me ayude a identificar algunas conclusiones para este sector. Muy bien, el sector ganadero, las empresas tienen un patrimonio alto, bajo o que está involucrado con algunas partidas que incluyen reservas, que es un concepto ficticio, porque en realidad
dinero, esas reservas que nosotros tenemos en nuestro estado de situación financiera, no son necesariamente reales o no son efectivos en la realidad. Así que yo puedo hacer ese análisis, ¿no?, de la estructura del patrimonio de un sector económico. A eso se le llama entonces enfoque. Yo tengo que saber cómo voy a enfocar mi investigación. Si yo parto de generalidades para llegar a una conclusión, estoy hablando de una investigación con un enfoque cualitativo. Y si yo parto de cuestiones específicas para generalizar, entonces estoy tomando un enfoque cuantitativo. Ese es el enfoque. Vamos ahora con el alcance de la investigación. El alcance de la investigación tiene que ver con el énfasis que yo voy a colocar en el esfuerzo que yo voy a hacer para investigar. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un énfasis de caracterizar la morosidad. Yo quiero caracterizar la morosidad. Entonces voy a hacer algunas estadísticas, voy a ver algunas frecuencias de cada cuánto yo puedo tener ciertos indicadores de morosidad, cuál es el historial de la morosidad en los periodos. Entonces, al hacer ese análisis netamente estadístico, netamente de las características de esta variable que sería la morosidad, yo estoy haciendo una descripción. A eso yo le llamo un alcance o un énfasis descriptivo. Por otro lado, yo puedo decir, no, yo quiero explicar la morosidad en función a otra variable que podría ser la estructura financiera. Y yo digo, muy bien, la morosidad se afecta de acuerdo a la estructura financiera. Yo no estoy haciendo una caracterización de la morosidad y de la estructura financiera. Lo que yo estoy haciendo es explicar el efecto que tiene la estructura financiera en la morosidad. O en este caso, yo podría hacer al revés, el efecto de la morosidad en la estructura financiera. No estoy hablando de si es que uno se altera el otro, sino yo estoy analizando qué impacto tiene al alterarse una en la otra. Si yo tengo, por ejemplo, índices altos de morosidad, ¿qué efecto tiene en la estructura financiera? A ese tipo de énfasis o de alcance se le denomina alcance explicativo. Si yo quisiera hacer otro tipo de énfasis, no hacerlo de esta forma, sino yo quiero identificar aquellos factores que determinan la morosidad. No quiero describirla estadísticamente, no quiero ver los efectos que tiene sobre otras variables, sobre otros conceptos, sobre otros aspectos de la vida empresarial, sino que más bien yo lo que quiero hacer es descubrir por qué se da la morosidad, qué determina la morosidad. Puede ser que haya mucha teoría que me diga qué es lo que la determina, pero yo quiero analizar de repente esas teorías o de repente esas conclusiones a mí no me satisfacen y yo veo que en mi entorno empresarial las decisiones que yo tomo en función a las otras, a las teorías que ya existen no me sirven. Entonces yo quiero hacer un análisis de la morosidad específicamente en mi sector o en el giro o en el tipo de actividad que realiza mi empresa. Entonces yo hago una exploración. A ese énfasis o alcance se le llama enfoque exploratorio, énfasis exploratorio. Por otro lado, si yo no quiero hacer una exploración, yo no quiero hacer una explicación de efectos y yo no quiero hacer una descripción estadística, puedo hacer una relación entre una o más variables, entre dos o más variables. Yo tendría, por ejemplo, la relación entre morosidad y estructura financiera. Nótese que aquí yo no estoy explicando el efecto de una en otra. Yo lo que estoy haciendo es encontrar una relación. Si a mayor morosidad hay mayor estructura financiera o a menor morosidad hay menor estructura financiera. Estoy encontrando una relación. A ese tipo de énfasis se le denomina énfasis correlacional o relacional. Y también un alcance para los que están escuchándonos, tengamos mucho cuidado porque a veces nosotros utilizamos algunos términos de manera indistinta y no nos damos cuenta.
de los términos. Así que tengamos mucho cuidado porque el término correcto en la ciencia para encontrar una relación entre algunas variables es correlación o relación. A veces nosotros decimos asociación, vinculación, nivel de impacto de una a otra, pero en términos de la metodología de la investigación, el término correlacional es el más correcto. Así que tengamos eso en consideración. Bueno, entonces para definir nosotros tenemos que entrar a entender estos aspectos, el enfoque y el alcance de la investigación. Vamos a ir repasando, ustedes van a tener al alcance este material para que lo puedan analizar mejor, así que vamos a continuar con nuestra presentación. Una vez que ya hemos hecho esto, hemos analizado la variable, nos hemos dado cuenta de qué tipo de alcance tiene, qué tipo de énfasis va a tener y qué tipo de enfoque le vamos a dar a nuestra investigación, entonces nosotros debemos considerar lo siguiente. Debemos identificar el problema, debemos establecer los objetivos de la investigación, debemos hacer una revisión de las teorías, de los conceptos, de los fundamentos, de los antecedentes que tiene esta problemática o esta área o estas variables que nosotros hemos identificado y finalmente hacer el planteamiento de una hipótesis. Obviamente, si es que fuera un estudio de enfoque cuantitativo, porque un enfoque cualitativo en realidad es el fin, es encontrar la hipótesis o la teoría final, así como ya lo habíamos explicado. En la identificación del problema, debemos considerar las variables, debemos considerar los instrumentos, debemos definir el enfoque y alcance de la investigación para de esa forma llegar a identificar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son los principales o el principal y cuáles son los específicos o secundarios? Asimismo, en la revisión teórica, nosotros vamos a analizar los antecedentes, las teorías y los conceptos que luego de haber hecho el planteamiento de objetivos van a guiar la investigación para finalmente obtener la hipótesis general y las hipótesis específicas según derive el tipo de estudios. Esto nos va a ayudar a tener un énfasis claro de qué es lo que tenemos que realizar en cuanto a nuestros planteamientos. Les agradecemos por el tiempo que nos han dedicado. Espero que sea útil esta información y que Dios bendiga nuestra investigación en todos los ámbitos para poder resolver algunos problemas y dificultades que se presentan en nuestro entorno. Muchas gracias.